Muy buenas, queridos hermanos. Soy vuestro siervo, el pastor Will Graham, saludándolos como siempre desde Almería, sureste de España, una bella, hermosa ciudad que cuenta con casi 200.000 habitantes. No sé cómo estarán las cosas por, vuestros respectivos países. Aquí os puedo decir que en el sur de España, en Andalucía, estamos en una comunidad autónoma llamada Andalucía, que España está dividida, ¿no?, en diferentes comunidades autónomas. Aquí en Andalucía, en el sur, que es la comunidad autónoma más grande del país, podemos congregarnos, ¿no? Nos permiten ahora mismo tener un aforo de 30%, manteniendo las distancias. Consideran que los cultos cristianos son esenciales. Nosotros, sin embargo, la mayoría de las iglesias evangélicas esta semana ha decidido no reunirse durante las próximas semanas. Nosotros tampoco, por cuestiones relacionadas con el COVID, tampoco vamos a congregarnos hoy físicamente ni el domingo que viene. Es que no es lo mismo, ¿verdad?, de estar online que estar en persona con los hermanos. Hay algo que estaba comentando un querido hermano en el Señor, Javier Pérez, pastor ahí en Cataluña, ¿no?, que los cristianos no somos docetistas, no somos docetas. O sea, los docetas negaban la humanidad de Cristo, pero vemos en las Escrituras que la corporalidad, lo material, estas cosas son hermosas, son creación de Dios. Lo corporal no es pecaminoso. Y Dios nos ha creado de tal forma, ¿no? Dios ha querido que tengamos contacto físico con los hermanos. Así que Dios, en la economía de la salvación, no solamente salva nuestra alma, sino que al mismo tiempo glorifica nuestro cuerpo. Somos seres corporales. Dios nos ha dado 5 sentidos, ¿no? Por lo tanto, nosotros no somos docetistas, no somos docetas. Los docetas como que querían decir que Jesús no tenía verdadera humanidad y la humanidad hay que negarla porque la humanidad es mala en el sentido de corporalidad. Y nosotros decimos un no rotundo, ¿no? Porque, cuando Dios creó todo en el principio, hablando de la creación física, las cosas materiales, Génesis 1:31, he aquí, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno, ¿no? Era tov en hebreo, era bueno en gran manera. Y ahí estamos hablando de las realidades materiales, corporales, las cosas físicas. No estamos hablando únicamente de la creación de los ángeles, seres espirituales. No, Dios, la creación es hermosa, es bella, es preciosa. Lo material es una bendición del Señor. Y luego Adán y Eva, teniendo sus cuerpos, no eran pecadores. Claro, se convirtieron en pecadores el día que desobedecieron el mandato de Dios, pero no eran pecadores por tener cuerpos. Y Jesucristo se encarnó. Claro, ahí está el problema con el docetista. El doceta te dice que no, Cristo no pudo haberse encarnado porque el cuerpo es pecaminoso. No, lo siento mucho. Tener un cuerpo no es nada pecaminoso, para nada. Nosotros creemos de todo corazón en la plena humanidad de Cristo. Juan 1:14, un texto que he estado trabajando recientemente porque en mi iglesia local, cuando acabemos primero de Juan, vamos a estar varios años dedicados al Evangelio de Juan. O sea, tiene 21 capítulos, así que podemos estar ahí al menos 5 años, pero vamos a ver lo que hace el Señor. Y dice, el Verbo se hizo carne. El Verbo se hizo carne. Cristo asumió una naturaleza humana. Cristo no era un fantasma. No fingía ser humano. Cristo tenía un cuerpo humano y por eso tenemos un montón de textos en las Escrituras que dicen que Jesús, ¿verdad?, estaba cansado. Jesús tenía sed. Jesús, de hecho, se dormía. ¿Os acordáis? En la barca. Jesús luego, claro, nació y murió. Desde luego que tenía un cuerpo, creció en estatura. Tenemos una serie de textos que nos revelan claramente que Jesús era hombre. Y teológicamente hablando es muy importante que sea hombre, porque al ser hombre puede ocupar nuestro lugar en la cruz, ¿verdad?, tomando nuestro castigo sobre sí mismo. Como decían los padres de Capadocia, en la iglesia patrística, lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. Repito, lo que
lo que no ha sido asumido no puede ser redimido. Ellos querían dar a entender con esto de que si Cristo no hubiera asumido la naturaleza humana, si Cristo no hubiera asumido un alma humana, pues la naturaleza humana, el alma humana, no podrían ser redimidas. O sea, Cristo, pues para redimir al hombre, asume una naturaleza humana para tomar nuestro lugar en la cruz y también como hombre obedecer donde Adán fracasó, guardando el pacto de obras con el fin de que su perfecta justicia fuese imputada a nuestra cuenta. Y ahora somos justificados por las obras de Cristo. Así que es cierto a veces, ¿no?, que he dicho en la iglesia, cuando la gente dice que no somos salvos por obras, sí es cierto decir que no somos salvos por obras. Pero también en otro sentido, en un sentido cristológico, sí es cierto decir que somos salvos por obras. No somos salvos por nuestras obras, pero sí somos salvos por las obras de Cristo. Así que bueno, uno puede jugar un poco con esta frase, ¿no? Cuando uno va a predicar por primera vez y ahí no te conocen en la iglesia, puedes soltar una frase así, la gente se queda escandalizada. Y luego cuando explicas lo que quieres decir, desglosas un poco la expresión, pues la gente, uy, descansa, es verdad que Cristo, sus obras nos salvan. Así que bueno, Cristo era humano, no somos docetas, no somos docetistas, y en este sentido, como creyentes que somos, nos da pena no poder congregarnos, nos da lástima. Es algo bonito estar ahí con los hermanos cantando, oyendo sus voces, no sé, oyendo sus oraciones, oliendo su perfume, ¿no? Son cosas sensoriales. La celebración de la Cena del Señor no es una celebración puramente intelectual, hay un elemento físico, corporal, el pan. El pan no es un pensamiento, es algo real. El vino, ¿no? Es algo tangible, palpable, es algo que se puede saborear. Entonces, en la celebración de la cena también tenemos estos elementos físicos, materiales. Nosotros afirmamos lo corporal, afirmamos lo material. Estas cosas son buenas. No tenemos, como los filósofos griegos, no tenemos por qué huir de lo físico, de lo corporal. Estas cosas son hermosas, gracias a Dios. Así que bueno, en este contexto no es lo mismo, ¿no? Estar online, vale, tuvimos por primera vez el culto de oración online el otro día y vale, está bien, ¿no? Y como dije a los hermanos antes de empezar, bueno, algo es mejor que nada, ¿no? O sea que, bueno, aquí estamos online, los jueves, 7:30, nos reunimos para orar. Estamos usando un programa llamado Duo y bien, está bien, pero no es lo mismo que un culto de oración. O sea, son dos categorías completamente distintas, ¿no? Falta esta dimensión de corporalidad, ¿no? Pero bueno, no nos estamos quejando, demos gracias a Dios por sus misericordias pequeñas y también, bueno, yo también veo todo el tema de la plaga, como decía ayer Héctor Bustamante, ¿no? Como una disciplina de Dios, que Dios nos tiene que llevar al arrepentimiento, al celicio, en medio de todo lo que estamos ahora mismo viviendo. Y yo, mira, antes de empezar ahora con la lección que quisiera compartir con vosotros, sí me gusta arrancar con algunos comentarios más informales, ¿no? Para que el canal no se convierta en algo meramente académico. Quiero que sea un programa cercano, no me acuerdo ahora lo que iba a decir, ¿no? Pero Héctor Bustamante estaba diciendo que este tiempo es como un juicio, una disciplina de parte de Dios. Y sí, ahora me acuerdo lo que iba a decir. Yo cuando empezó todo el tema de la pandemia, yo estaba pensando, bueno, a mí me parecía que, bueno, qué bien, ¿no? Y se lo dije encima a un hermano de la iglesia la semana pasada, pensé, wow, seguramente ahora la gente va a convertirse, muchos van a volver al Señor, las naciones van a, ¿no?, frenar el avance de maldad. ¿Y qué va? Aquí estamos ya un año más tarde. Están desde Bruselas queriendo imponer auténticas asquerosidades, ¿no?, a nivel continental aquí en Europa. Estamos viendo cada vez más dureza de corazón, incluso en las propias iglesias. Mucha gente ya ni siquiera se congrega, encima teniendo cultos online, ni siquiera se toman la molestia de hacer clic en un botón y conectarse. Y te das cuenta de que realmente la pandemia ha servido para sacudir la iglesia. Y el trigo no está floreciendo,
pero luego también hay mucha cizaña que está revelando sus verdaderos colores, ¿no? Y son cosas que oímos en todo el país, y no solamente aquí en España, ¿no? Son cosas que están comentando muchos pastores en Latinoamérica. De nuevo, ayer, como lo tengo aquí en mente, la entrevista que le hice a Héctor Bustamante, estaba comentando en México, está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Así que bueno, entiendo que todo esto ha sido un castigo, una disciplina de parte del Señor para llevarnos al arrepentimiento, pero como vemos en Apocalipsis, cuando Dios empezó a enviar plagas, pues los hombres no se arrepintieron, sino que se endurecieron en sus corazones, blasfemando al Señor, no se arrepintieron, no se alejaron de sus ídolos, de su lujuria, no, sino que blasfemaron el nombre del Señor. Así que bueno, gracias a Dios es cierto también que hemos oído testimonios de conversión, que hay gente que ha sido agregada al reinado de Cristo. Amén. Y damos la gloria a Dios por estas buenas noticias. Y sigamos orando, hermanos, sigamos orando para que Dios avive su obra en nuestros días. Pues bueno, en este marco pues voy a hacer entonces la grabación dominical, que bueno, como vengo haciendo desde hace ya casi un mes, aquí desde el sofá, y el domingo, bueno, es un día de más descanso. Y lo que voy a tocar ahora es un tema que realmente lleva toda la semana, ¿verdad? En diferentes foros cristianos, realmente en titulares, en periódicos, en páginas web, todo el tema del rapto, la venida del Señor. Me imagino que todos estáis al tanto, sobre todo los hermanos que estáis siguiéndome en Colombia, todos estáis al tanto de lo que ha pasado con Gabriel Ferrer, poniendo fecha a la segunda venida de Cristo, diciendo que el rapto se iba a dar el 28 de enero. No se cumplió. Ferrer ha desaparecido, la policía no puede localizarle, no sabemos exactamente qué ha pasado ahí con él, pero bueno, me imagino que, no sé, bueno, no voy a especular, no me toca a mí especular, pero bueno, todo se irá revelando, me imagino, ¿no? Dios dará luz, pero bueno, un mes ahí encerrados, ayunando de forma prolongada, preparando sus almas para la venida de Cristo, y este domingo pasado, él dijo públicamente en el culto, ¿no?, de que iba a ser el último culto dominical en la historia, porque Dios había hablado a Gabriel diciéndole que Cristo venía ya el jueves 28. El jueves, sí, creo que es jueves 28. Jueves, no me acuerdo cuál día caía el jueves, pero bueno, básicamente hemos estado al tanto de todo esto. Lo que quisiera hacer entonces es leer un pasaje sobre el rapto, y es el pasaje que yo creo que es más citado en cuanto a esta cuestión, y quisiera, no voy a entrar ahora en temas temas polémicos. Yo simplemente quisiera hacer una lectura muy sencilla del pasaje y explicaros la razón por la que no encuentro la doctrina de un rapto 7 años antes de la segunda venida aquí en este pasaje. Yo simplemente quisiera hacer una breve exégesis aquí en voz alta del pasaje para que veamos realmente lo que está en el texto. Y quisiera que hagamos algo. Yo os voy a pedir que penséis de la siguiente manera. Voy a leer este texto, este párrafo, ¿okay?, que es cortito, y vamos a disimular como si fuéramos nosotros ahora creyentes novatos, neófitos, como si nunca hubiéramos leído la Biblia. Y nos estamos encontrando con primera vez con un libro con un título tan raro, Tesalonicenses, y encima nos damos cuenta de que hay 2 libros de Tesalonicenses, ¿no? Y ahora lo que vamos a hacer es leer este párrafo como si nunca hubiéramos leído la Biblia, como si fuese un texto virgen. Y quiero hacer esto, porque muchas veces nos acercamos a textos con prejuicios, con precondicionamientos, como dijo ahí el hermano Rafael Alcántara, ¿no? A veces nos acercamos a textos con precondicionamientos, y estos prejuicios no permiten que veamos lo que está en el texto, o estos prejuicios nos llevan a añadir elementos o quitar elementos o modificar elementos del texto. Yo simplemente quisiera hacer una lectura por encima del pasaje, ir comentando versículo por versículo lo que el pasaje está diciendo. No va a ser, bueno, como es un pasaje bastante sencillo, quisiera comentároslo. Tiene que ver con el rapto, ¿ok? Y aquí voy a estar empezando con una cita de un hombre a quien amo, ¿no? John MacArthur, que es dispensacionalista. De nuevo,
Yo no tengo ningún problema con los dispensacionalistas. Amo a mis hermanos dispensacionalistas y a lo mejor sería bueno empezar simplemente, por si alguien no dominara el tema, explicaros qué quiere decir con un dispensacionalista en cuanto al rapto. El campo dispensacionalista en su mayoría cree que antes de que Cristo venga por segunda vez para establecer su reino milenial, ellos creen que Cristo volverá de forma secreta en un rapto, o lo que llaman el arrebatamiento. Son sinónimos. Alguien me preguntó antes de ayer cuál es la diferencia entre el rapto y el arrebatamiento. No hay ninguna diferencia. Son sinónimos. Dicen exactamente lo mismo. ¿Okay? Son términos intercambiables. Por ejemplo, varón y hombre, ¿no? Algo así. Bien, el dispensacionalista nos dice que el rapto se dará. La escuela predominante dice que será 7 años antes de la segunda venida, y ahí apelan a Daniel, las 70 semanas del profeta Daniel, y a lo mejor ya el domingo que viene haré otra grabación sobre las 70 semanas, algo así, pero bueno, hoy mismo no podrá ser. Bien, tenemos 7 años entre el rapto secreto y la segunda venida, y el pasaje que a mí, y aquí yo hablo, ¿no? Después de haber sido dispensacionalista durante prácticamente toda mi vida cristiana, solamente, bueno, ha sido muy recientemente cuando he renunciado a la interpretación dispensacionalista. Realmente solo ha sido a partir de mi ordenación al ministerio pastoral cuando he tenido el tiempo como para currar este asunto a fondo. Claro, porque antes estaba enseñando en una academia, estaba enseñando como profesor de facultad, dando 3 asignaturas diferentes. No tenía mi casa y luego las cosas cotidianas de todos los días, ¿no? Pero ha sido ahora, realmente llevo aquí unos 4 años que he podido, gracias a Dios, meterme a fondo en esta cuestión, estudiar los argumentos en pro de la escuela dispensacionalista, en contra de la escuela dispensacionalista, y ahora ya tengo paz, ¿no? Paz en el alma con un marco de gran respeto, ¿eh? Yo no peleo por doctrinas secundarias. Donde yo peleo, donde yo levanto la voz de guerra, es cuando las verdades fundamentales están bajo ataque. Así que por esta razón nunca vas a toparte conmigo denunciando a un dispensacionalista por serlo. Yo sé que hay gente que lo hace, yo personalmente no concuerdo. Yo creo que podemos tener nuestras respectivas creencias escatológicas, podemos tenerlas, amén, con respeto, porque hay varones de Dios en los 4 campos que son muy temerosos del Señor. Y cuando hablo de los 4 campos estoy aludiendo a los premilenialistas, dispensacionalistas, que entre otras cosas creen que Cristo vendrá 7 años antes de la segunda venida. O sea, esta sería la primera perspectiva que voy a estar ahora mismo criticando de forma amorosa, no criticar en el sentido académico de la palabra, criticar en el sentido de evaluar y luego sopesar los argumentos. Esta es la idea, criticar, no estoy usando la palabra criticar en el sentido de la calle. María criticó a Lourdes, ¿no? Algo así, no. Estoy hablando de criticar en el sentido académico, evaluar. Bien, están los dispensacionalistas diciendo que en cuanto al rapto, pues Cristo vendrá 7 años antes de la segunda venida. Otros creen que Cristo vendrá 3 años y medio antes, pero la perspectiva predominante es la venida 7 años antes, y esta es la perspectiva que yo siempre he mantenido, creído, que a mí me inculcaron ya desde los inicios de mi vida cristiana. En segundo lugar, tenemos los premilenialistas históricos clásicos, que creo que sí, a nivel histórico ha sido una de las posturas de la Iglesia, históricamente hablando, desde ya prácticamente los primeros siglos. La diferencia aquí entre el dispensacionalista y el premilenialista histórico es que el premilenialista histórico no cree en un rapto secreto 7 años antes de la segunda venida. Ellos también, como los dispensacionalistas, creen que Cristo vendrá y luego habrá un reino milenial. Pero ellos creen que el rapto se da en la segunda venida. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre el dispensacionalista y el premilenialista histórico en la cuestión del arrebatamiento es: el dispensacionalista dice que habrá un rapto secreto 7 años antes o 3 años y medio antes, mientras que el premilenialista histórico nos enseña que el rapto se da en la segunda venida.
Esa es la diferencia. Así que básicamente no hay rapto secreto en el premilenialismo clásico. Y ambos creen que habrá un milenio después de la segunda venida de Cristo. Y luego, por otro lado, tenemos dos escuelas relacionadas también, pero difieren de estos dos campos, diciendo que en realidad ya estamos viviendo el milenio, que son los postmileniales y los amileniales. La única diferencia realmente entre el postmilenialismo y el amilenialismo es una cuestión de énfasis, ¿no? Y aquí cito a Sam Storms, aquí cito a John Frame. John Frame es postmilenial, Sam Storms es amilenial. Ambos hombres han dicho lo mismo en sus respectivos libros, diciendo que, bueno, el amilenialismo es simplemente un poco más pesimista, ¿no? que el amilenialismo es más pesimista que el postmilenialismo, y el postmilenialismo es más optimista que el amilenialismo. Y creo que fue Storms quien dijo una frase muy útil, que es una frase buena para no enseñarla a estudiantes de teología. El postmilenialismo es amilenialismo optimista y el amilenialismo es postmilenialismo pesimista. Que claro, hay matices ahí, pero es una frase buena, ¿no? Que como que resume muchas diferencias en una sola frase, y estas frases son muy buenas. Así que bueno, yo sí soy de la escuela más pesimista, ¿no? Y bueno, como tengo sangre escocesa, bueno, los escoceses tenemos fama de ser gente más pesimista, ¿no? Pero bueno, yo creo en el triunfo del Evangelio, ¿verdad? Y hay muchas victorias, muchos triunfos, y Cristo reina. Simplemente no espero realmente en esta vida una edad de oro, no espero, digamos, el triunfo universal del Evangelio en el sentido de ver todas las naciones cristianizadas, las iglesias llenas alrededor del mundo. Yo no tengo esta clase de esperanza. Sí creo de todo corazón que va a haber gente a lo largo de toda la época intra-advenimiento, ¿no? O sea, entre la primera venida, la segunda venida, el primer advenimiento, el segundo advenimiento de Cristo. Yo creo que en este periodo, lo que llamamos los últimos tiempos, creo que va a haber mucha gente agregada a la iglesia, creo que los gentiles van a ser entregados al Hijo en abundancia, ¿no? Salmo 2, versículo 8, pídeme, te daré las naciones por herencia hasta los confines de la tierra como porción. Así que Dios está entregando a los gentiles a Cristo, y hay millones de creyentes gentiles alrededor del mundo. Yo soy uno de ellos. Vosotros, creo que todos mis seguidores sois gentiles. Nunca he recibido ningún saludo de ningún israelita, ¿no? Según la carne. Y Dios está haciendo una obra maravillosa en el mundo, amén. Pero no veo en las Escrituras este gran triunfo de la iglesia, no a nivel universal, donde vemos, bueno, hasta en la política el triunfo de los valores cristianos y iglesias llenas, porque cuando el Hijo del Hombre, dice el texto en Lucas 17, 18, no, creo que es 18, 7 por ahí, voy a leerlo porque no me gusta dar referencias equivocadas. A ver, Lucas 18, sí, muy bien, Lucas 18, versículo 7 y 8, bueno, versículo 8 es el que tenía en mente, dice, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Y claro, creo que Cristo ahí está presuponiendo que en su venida que habrá poca fe, habrá pocos creyentes. Sí, creyentes habrá, porque también dice en Mateo 24 que cuando venga el Hijo del Hombre mandará a sus ángeles para recoger a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta un extremo de la tierra. O sea, creyentes habrá. Pero lo que no veo, y de nuevo me encantaría, a mí si hay una cosa que me encantaría ser es postmilenial, es que me encantaría. He visto muchos vídeos de hermanos postmileniales para analizar sus argumentos, y de verdad yo a veces es como si cuando un niño, ¿no?, va a la tienda, no tiene dinero y ve una chuche por ahí, chicle, y lo quiere, ¿no? Pero como no tiene dinero, me encantaría ser postmilenial. Es que me encantaría, pero bíblicamente hablando, tengo que sujetarme a lo que yo entiendo que es bíblico, ¿no? O sea, me encantaría ser postmilenial. A mí me encantaría tener este optimismo, me encantaría tener esta
esta perspectiva tan, wow, bonita, alegre, de creer que todo el mundo casi se va a cristianizar antes de que venga Cristo. Me encantaría creer esto. Pero escrituralmente hablando, lo siento, no puedo. Y bueno, soy escocés, soy escocés por ADN, así que bueno, necesito algo de pesimismo, ¿no? Así que bueno, yo sí creo que estamos en el milenio, sí, y en este sentido estoy de acuerdo con los postmileniales, yo creo que estamos en el milenio, yo creo que el evangelio está avanzando, creo que Satanás está actualmente atado, ¿verdad? Y por esta razón el evangelio está avanzando con poder entre las naciones, pero yo tengo también en mi corazón cierto pesimismo en cuanto al gran triunfo del evangelio a nivel global, la cristianización de la sociedad, así que respeto mucho a los postmileniales. En España, interesantemente, nunca me he topado aquí en España nunca me he topado con un postmilenial. Es verdad, en Portugal, en una conferencia reformada donde estaba predicando el año pasado, me topé con algunos hermanos postmileniales. Pero no, aquí en España, la perspectiva mayoritaria en España es la dispensacionalista, luego también hay premilenialistas clásicos y hay amileniales, ¿no? Con este resurgir de las doctrinas de gracia, la teología reformada, pues muchos están abrazando también la escatología amilenialista. Pero postmileniales, que yo conozca y conozco, ¿no?, bastantes pastores aquí en España, incluso del movimiento, bueno, de sana doctrina, teología reformada, postmileniales todavía no he conocido a ninguno. Pero bueno, a mí, de nuevo, me caen súper bien todos, ¿no? Y podemos pertenecer entonces a estos 4 campos diferentes: dispensacionalismo, premilenialismo histórico, amilenialismo, postmilenialismo, y bueno, ya está. En este ambiente, en esta atmósfera de amor, nos toleramos los unos a los otros, nos respetamos unos a otros, y ya está. No tenemos por qué denunciarnos, no tenemos por qué hacer vídeos feos criticando a nadie. Ahora bien, si alguien como Gabriel Ferrer empieza a decir que Cristo va a volver el 28 de enero, tiene que ser denunciado, porque ya se ha constituido falso profeta. Nadie conoce el día, nadie conoce la hora. Así que, y creo que, bueno, en los 4 campos todos estamos de acuerdo con esto. Luego también, si alguien empieza a negar, por ejemplo, la existencia del castigo eterno, tiene que ser denunciado, como está pasando ahora mismo en Valencia, ¿no? Un predicador famoso por ahí. Estas personas tienen que ser denunciados por torcer la santa palabra del Señor. Así que bueno, en este contexto hago esta grabación y voy a empezar aquí con 1 Tesalonicenses 4, una cita de John MacArthur. Y cito a MacArthur porque en mi vida cristiana, al siempre ser dispensacionalista, al ser instruido en los caminos del dispensacionalismo, siempre he sido un adepto también de John MacArthur. ¿Y por qué he escogido una lectura de MacArthur para hacer este vídeo? Porque si yo cito a MacArthur, sé que nadie me va a poder tachar de, contencioso por hacer este vídeo. Porque creo que todos vosotros que me conocéis, que me seguís, incluso vosotros que veis a lo mejor menos tiempo, sé que la página solamente ha experimentado un boom a partir de ahora, de principios de diciembre. O sea, llevamos ya 2 meses con mucho alcance en la página. Pero incluso vosotros que lleváis poco tiempo aquí en la página, ya habréis visto que amo muchísimo a MacArthur. Le escribí, ¿no?, una carta el año pasado para celebrar su aniversario en la iglesia. Amo a MacArthur, es el segundo hombre más citado en el púlpito que Dios a mí me ha otorgado como pastor. Martin Lloyd-Jones, número 1, él es intocable, ¿no? Predica las escrituras, y luego en cuanto a citas extra bíblicas, pues Martin Lloyd-Jones está en primer lugar, John MacArthur en segundo lugar. Luego también hay hombres haciendo vídeos sobre mí, bueno, desde que la página experimentó un boom en diciembre, ¿no? Cada día hay como 3 o 4 vídeos nuevos sobre un servidor, hablando mal, feo, insultos y todo, porque claro, el tema es que si pones el nombre de un pastor que tiene alcance en las redes, bueno, sabes que vas a conseguir reproducciones. Así que, en cuanto a este asunto, hay personas que están diciendo que soy un Mac-ólatra, es decir, yo idolatro a John MacArthur, que yo soy un discípulo de John MacArthur, que yo amo más a MacArthur que a la propia Biblia. Hay calumniadores por ahí que están diciendo que yo soy un siervo esclavo, ¿verdad? Soy un esclavo ciego de John MacArthur, como si yo fuera Will MacArthur. Esta es la idea, ¿no? Hay gente por ahí diciendo cosas en el mundo hispanoparlante muy feas. Y
Esto quiere decir que nadie me puede tachar a mí de odiar a MacArthur, ni mucho menos. Yo amo a MacArthur con todo mi corazón. Y estoy tan agradecido a Dios por su ministerio. A mí me encantaría ser como él, ¿no? Y poder exponer, wow, la gloria del Nuevo Testamento al pueblo de Dios. Libro por libro, versículo por versículo, sería absolutamente tremendo, ¿no? Un hombre que amaba a su familia, ha sido fiel a su mujer, nunca le hemos visto ningún escándalo, no, nunca. Y gracias a Dios por su buen testimonio. Así que yo voy a estar leyendo un pasaje de MacArthur, porque al leer a MacArthur, sé que nadie puede malinterpretar este vídeo, porque a lo mejor algunos estarán diciendo, no, el propósito de Will es difamar, el propósito de Will es hacer daño, porque hoy día vivimos en una generación con la piel tan fina, ¿no? Como me comentó, estaba haciendo una entrevista en la tele en Madrid esta semana, y el presentador del programa decía que el problema con nosotros en el siglo XXI es que tenemos la piel muy fina, ¿no? Y no podemos estar en desacuerdo con nadie sin que nos ¿no? critiquen por ser, qué sé yo, dispensacionalistófobos, ¿verdad? Podemos discrepar en amor. Ahora, si MacArthur estuviera poniendo fecha a la segunda venida, pues habría que denunciarle como falso profeta. Pero MacArthur nunca ha puesto fecha a la segunda venida y nunca ha permitido que la gente haga estas cosas. Así que yo simplemente voy a leer un par de cosas de su... Mira cómo tengo la Biblia de estudio. Mirad esto. Mirad, ¿no? Se nota que es una Biblia muy usada. Y bueno, cuando yo me convertí al Señor en el contexto de una iglesia pentecostal, me inculcaron el dispensacionalismo ya de entrada. Entonces, mi chip evangélico, mi chip de creyente, era un chip dispensacionalista. O sea, nada más convertirme al Señor. Me acuerdo de una reunión en el grupo de jóvenes que fuimos a la casa de una hermana de la iglesia y nos juntamos un montón de jóvenes en el salón a ver los vídeos de Dejados Atrás. O sea, así empecé yo, hermanos. Y claro, con razón he tardado tantísimos años en como que librarme, ¿no? de esta cosmovisión. Y dice aquí John MacArthur, en cuanto a su Biblia de estudio, que por favor está buenísimo, excelente. Vale, hay algunos comentarios, no tenemos por qué estar de acuerdo con todo, pero vamos, una Biblia preciosa. Se llama Biblia de estudio MacArthur, ¿ok? Y se puede conseguir aquí en España, si estáis en España, de la casa editorial Peregrino, también está en Amazon y sale muy barato. Yo creo que sale a unos 20 euros por ahí. Así que es una maravilla esta obra. Y dice que MacArthur, el título es El rapto de la iglesia. Dice, enseñamos el regreso personal y corporal de nuestro Señor Jesucristo antes de la tribulación de 7 años. Y entre paréntesis pone 1 de Tesalonicenses 4:16, para sacar a su iglesia de esta tierra. Ok, repito, enseñamos el regreso personal y corporal de nuestro Señor Jesucristo antes de la tribulación de 7 años. 1 Tesalonicenses 4:16 es de ese pasaje. Voy a estar leyendo ahora para sacar a su iglesia de esta tierra. Entonces, leo a MacArthur porque yo amo a MacArthur. Porque nadie puede ver este vídeo y luego acusarme a mí de difamar, ni mucho menos. No, yo amo a MacArthur. Simplemente discrepo. No creo que 1 Tesalonicenses 4 esté hablando sobre un rapto 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Y lo que vamos a hacer de nuevo es leer el texto como si fuera un texto virgen, como si acabara de publicarse este capítulo de la Biblia. Y bueno, John MacArthur va a explicar en su comentario, bueno, no hace falta leerlo, pero él sí defiende en sus comentarios a 1 Tesalonicenses. Os voy a enseñar el formato. Ahí tenéis el texto bíblico y luego los comentarios de MacArthur, ¿ok? Así que han sido décadas de trabajo, que es una obra maravillosa. Y encima, no solamente el Nuevo Testamento que tiene comentados, que tiene el Antiguo también. Y dice... sí, el tiempo del arrebatamiento no se puede determinar de forma concluyente a partir de este pasaje, pero al consultar otros pasajes, al consultar otros textos como Apocalipsis 3:10 y Juan 14:3, y al compararlos con los textos sobre la venida de Cristo para juzgar, al final de la tribulación de 7 años, debe advertirse que existe una diferencia clara entre el carácter del rapto, porque no se menciona juicio alguno, mientras que el tema central de los demás textos es el juicio divino. Entonces lo que MacArthur está diciendo es que el pasaje que os voy a leer ahora es un pasaje que habla sobre el rapto.
Y este rapto se va a dar 7 años antes de la segunda venida del Señor. MacArthur dice que tiene que haber una distinción entre el rapto y la segunda venida, porque aquí no se habla de ningún juicio. Claro, ¿qué pasa? El asunto es que, bueno, voy a leer el pasaje en un momento y hacer comentarios, pero simplemente aprovecho para hacer este comentario. El pasaje no está hablando sobre incrédulos. Pablo está pensando en el contexto que vais a ver en un instante. Él está pensando en el contexto, una pregunta que le habían hecho, de que qué iba a pasar con los creyentes que habían fallecido, qué iba a pasar con los creyentes que estaban muertos, ¿no? Y en este marco, en este contexto, pues Pablo luego habla sobre el arrebatamiento de los creyentes. Él no está pensando en la condenación de los impíos. Él está pensando solamente en creyentes en este texto. Y por esta razón no habla sobre el juicio. Hermanos, voy a coger un poco de agua, ¿vale? Porque se me está secando la garganta. Lo siento, vuelvo en 30 segundos. Voy a coger un poco de agua. Pido disculpas, hermanos. Bien. Ahora, estaba comentando, ¿no?, que el texto está hablando de creyentes, no está hablando del juicio de los incrédulos, está hablando de creyentes, está hablando en el contexto de la muerte. ¿Qué pasa con los santos que han muerto? Así que en este marco vamos a simplemente leer el párrafo, ¿ok? Y luego iré haciendo algunos comentarios para que veamos que aquí no estamos hablando del rapto. Y yo sé que en el pasado, ¿no?, siendo dispensacionalista, cuando yo, bueno, realmente nunca he tenido debates con amilenialistas ni con pre-milenialistas clásicos, ¿no? Nunca, sí, es verdad que he debatido muchos otros temas con hermanos, pero precisamente este tema no es un tema que haya debatido nunca, pero sí es verdad que siempre tenía en mi corazón 1 Tesalonicenses 4 como una referencia indubitable al rapto pre-tribulacional o el rapto antes de la segunda venida de Cristo, ¿verdad? 7 años antes. Pero bueno, ahora me doy cuenta de que el texto no está hablando de eso. Y de nuevo, tenemos que leer este texto con ojos vírgenes, ojos limpios. Bien. Voy a leeros el pasaje ya para empezar, para que veáis algo de contexto. Es un pasaje muy corto. 1 Tesalonicenses 4, empezamos en el versículo 13 y acabo en el 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Cristo murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hemos quedado, seremos arrebatados. Y de ahí se saca la palabra arrebatamiento, ¿ok? Rapto. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, ¿ok? No 7 años, siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pues bueno, yo creo que el contexto es bastante fácil de entender. Claro, John MacArthur estaba explicando que no hay ninguna mención del juicio, claro, pero no estamos aquí hablando en el contexto del juicio, estamos hablando de creyentes. Estamos hablando de la bienaventuranza eterna, de la gloria venidera. Precisamente en este pasaje no tiene a incredulosamente. Okay, en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 sí,
Está hablando claramente de lo que va a pasar con los malvados, por ejemplo, en los versículos 9 y 10. Pero aquí no, estamos hablando en el contexto de creyentes. Pablo quiere consolar a la iglesia porque algunos hermanos ya han fallecido, están muertos, están difuntos, Cristo no ha vuelto todavía y están muertos. ¿Qué va a pasar con ellos? Y Pablo entonces, con su autoridad apostólica y con ternura pastoral, está diciendo que no tenemos por qué preocuparnos por los hermanos muertos, ¿no? Esta semana, por ejemplo, aquí mismo en Almería, ¿no? Ha fallecido aquí un pastor, el pastor que está aquí en el pueblo donde yo vivo, ha fallecido por el tema del COVID. Y sin embargo, un creyente, es verdad que es una noticia triste cuando, por ejemplo, un hermano fallece, ¿verdad? Porque sentimos la pérdida, pero también es una noticia de gozo, porque según Pablo, el muerto, el creyente difunto, tiene una gran esperanza. Entonces aquí tenemos la seguridad de que los que han muerto, en realidad van a reinar con Cristo por los siglos de los siglos. O sea, los cristianos difuntos, gloria a Dios, van a ser glorificados en sus cuerpos en el día final. Desde luego, a partir de este texto no podemos hablar sobre la existencia actual de los hermanos difuntos. Aquí en 1 Tesalonicenses esta cuestión no está sobre la mesa, pero sí sabemos a partir de otros textos que los muertos, los que mueren en Cristo, sus almas van directamente a la presencia de Dios esperando la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo sus almas serán reunidas con sus cuerpos y el cuerpo será transformado, glorificado y recibirán al Señor. Así que bueno, aquí estamos en este contexto. Pablo está diciendo claramente que los cristianos muertos serán glorificados en el día final juntamente con los cristianos. Así que voy a ir versículo por el pasaje muy rápidamente y no creo que sea muy difícil, pero de nuevo pido por favor que leáis este texto sin prejuicios, sin precondicionamientos, según Pastor Rafael Alcántara. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Dormir es una metáfora para hablar de la muerte, ¿ok? Entonces dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que están muertos, los fallecidos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Claro, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los otros? Los otros son los incrédulos, los que no conocen a Dios. Y cuando un incrédulo fallece, es que no hay esperanza ninguna. Es que no hay. ¿Qué esperanza hay? Vale, cuando vas a un funeral y estás en un funeral de una persona creyente, estás bien, estás contento, hay un gozo. Claro, hay tristeza, pero también hay gozo en tu alma, porque sabes que aquella persona está con el Señor. Pero para mí, la cosa más horrible que hay es ir al funeral de un incrédulo. Es que es horrible, es horrible. ¿Qué palabra de ánimo, qué palabra de consolación puedes dar a los familiares de una persona difunta? De una persona incrédula difunta, es que no puedes. Es que no puedes. Para mí no hay... Por ejemplo, si se muere un creyente, la perspectiva es otra. Entonces Pablo está diciendo, nosotros no somos como los gentiles que no tienen esperanza. No. Los hermanos que han muerto, sí tenemos esperanza, y explica ahora el por qué tenemos esperanza, porque el versículo 14 dice, porque si creemos que Cristo murió y luego resucitó, también creemos que Dios traerá con Jesús a los que murieron en él. Entonces dice aquí que en la segunda venida, que los que, ya que Cristo murió y resucitó, de la misma forma, ¿no? Cristo, al ser exaltado sobre todo, dice, traerá a Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces los que han muerto en Cristo están con Cristo, vendrán con él, y luego Pablo habla sobre la glorificación venidera de aquellos que ya han muerto en Cristo. Así que estamos hablando aquí, básicamente, para que esto sea muy sencillo. ¿Qué pasa con los cristianos que han muerto? Pablo está diciendo, bueno, tienen esperanza porque Cristo, el Señor exaltado, el que murió y resucitó, sus hijos espirituales, los creyentes, están con Él, vendrán con Él. Y luego Pablo da una profecía sobre la segunda venida y habla de la glorificación de estos hermanos que están muertos. Piensa en un hermano en tu iglesia local que está ahí ahora difunto, ¿no? Está con Cristo, está ahora mismo con Cristo, y ahora vamos a ver qué va a pasar con aquel hermano en el día final. Versículo 15 dice,
por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, estoy ahora dando una profecía directa, ¿no?, de parte de Dios en el poder del Espíritu Santo. Dice, nosotros que vivimos, o sea, los creyentes vivos, o sea, ahora mismo nosotros, los que estamos viendo este programa, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Entonces Pablo aquí está contrastando dos grupos. No está contrastando creyentes e incrédulos. Está contrastando dos grupos de creyentes. Creyentes vivos en el día final, creyentes ya fallecidos en el día final, segunda venida, ¿no? Cuando venga Cristo, habrá gente viva, habrá gente que no habrá muerto, ¿no? Pero la mayoría de los creyentes ya habrá fallecido antes de la segunda venida de Cristo. Entonces Pablo está diciendo que en el día final, que nosotros que estamos vivos, porque, bueno, yo no sé si voy a estar vivo en la segunda venida o no, pero Pablo en aquel momento, al estar vivo, estaba diciendo de sí mismo, de su generación, nosotros que estamos todavía vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, los que están muertos. Y ahora explica lo que quiere decir con esto. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, tres cosas muy ruidosas. Alguien ha dicho que este es el versículo más ruidoso de toda la Biblia. El Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y ahí tenemos la explicación de no precederemos. Los que estamos vivos en la venida del Señor, no precederemos a los que están muertos, porque los que están muertos resucitarán primero. O sea, recibirán sus cuerpos glorificados, sus almas que están actualmente con Cristo, con la voz de mando del Señor, sus almas serán reunidas con sus cuerpos y luego recibirán su cuerpo glorificado primero. Ellos primero. Por eso no precederemos a los que han muerto en Cristo. Pues bueno, algunos comentarios sobre el versículo 16 ahora. El Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Tres cosas aquí. Tenemos la voz de mando. La idea aquí es la voz de un conquistador, es la voz de un general dando órdenes, ¿no?, a sus tropas, a sus soldados. Va a haber una voz de mando. Y va a ser como aquel día cuando Cristo estuvo delante de la tumba de Lázaro. ¿Os acordáis de aquella escena que es tan tremenda? Y dice Cristo, Lázaro, ven fuera. ¡Puf! Voz de mando, ¿no? Y un predicador comentó una vez que Cristo tuvo que especificar que fuera Lázaro el que tenía que resucitar, porque hay tanta potencia en la orden de Cristo, que si no hubiera especificado que fuera Lázaro, pues ahí mismo se habría producido la resurrección general de los muertos, ¿no? Así de poderoso es el Salvador Jesús. Así que con voz de mando, Cristo dará un mandato, ¿verdad? Voz de mando con autoridad, dará vida a aquellos cuerpos difuntos. Y sabemos que, bueno, eso tiene que ver con la resurrección. En Juan 5:28 tenemos una profecía hablando del mismo contexto escatológico. Juan 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todo lo que están en los sepulcros oirán su voz. Esto es lo que pasa. Entonces tenemos cuerpos de creyentes difuntos, muchos ya se habrán convertido ya en polvo, y con la voz de mando del Señor, aquellos cuerpos de una forma milagrosa, 100% soberana, una manera impresionante, milagrosa, estos cuerpos serán glorificados juntamente con las almas de aquellos creyentes difuntos. Así que actualmente, de nuevo, a partir de este pasaje, de nuevo, hay otros textos bíblicos que hablan con gran claridad sobre la existencia de las almas con el Señor Jesucristo antes de la segunda venida. Así que las almas de los difuntos están con el Señor Jesucristo en el cielo y vendrán y serán glorificados, ¿ok? En sus cuerpos glorificados en el día final, gracias al grito de mando del Señor, como el grito delante de la tumba de Lázaro.
Así que, en primer lugar, tenemos voz de mando. Luego también tenemos, en el versículo 16, tenemos voz de arcángel. Bueno, solamente hay un arcángel nombrado en la Biblia, el arcángel Miguel. En Judas 1, versículo 9, hay personas que dicen que Gabriel era arcángel, pero eso es incorrecto. La Biblia simplemente habla de él como un ángel. No dice en ningún momento que fuera arcángel. Así que va a haber un grito de mando de parte del Señor, va a haber la voz de arcángel. Ahora, aquí no se especifica el nombre del arcángel, pero un ángel, y será de nuevo una voz potente, como esta voz de mando. Y luego también habrá trompeta de Dios. Podría ser que este mismo arcángel, podría ser que este arcángel grite y toque la trompeta, o podría ser que un ángel grite y otro ángel toque la trompeta. No sabe, pero bueno, tampoco importa. Simplemente va a haber un grito de mando, luego va a haber una voz de arcángel y va a haber trompeta de Dios. Y esto, por cierto, es algo antiguo testamentario, ¿no? Donde vemos en varios pasajes donde tenemos gritos y trompetas en el mismo pasaje, ¿no? Para convocar al pueblo, para anunciar algo, etc. Por ejemplo, en Josué capítulo 6, Jueces capítulo 7, muchas veces en el contexto también de una batalla. ¿Qué quiere decir entonces la trompeta? ¿Qué es la trompeta? Bueno, la trompeta, según el Antiguo Testamento, podría simbolizar tres cosas diferentes, porque cuando leemos textos como este, tenemos que interpretar el pasaje según la cosmovisión antigua testamentaria, ¿no? O sea, Pablo aquí está como teólogo judío, convertido al cristianismo, usando imágenes sacadas del Antiguo Testamento, como fiel expositor del Antiguo Testamento a la luz de Cristo. En el Antiguo Testamento podemos encontrar más o menos tres señales, o tres significados, mejor dicho, tres significados de la trompeta. En primer lugar, la trompeta es una señal de que Dios va a encontrarse con el pueblo. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 19 se toca la trompeta en este contexto, que Dios va a reunirse con el pueblo y se tiene que tocar la trompeta para anunciar esto al pueblo del Señor. Y esto encajaría perfectamente con nuestro contexto, ¿no? Porque por fin el pueblo de Dios se está reuniendo con el Señor en la segunda venida. Los muertos resucitando primero, sus cuerpos siendo glorificados, sus almas siendo reunidas con sus cuerpos, y luego van a recibir al Señor. Nosotros luego, después de ellos, también vamos a recibir al Señor en nuestros cuerpos glorificados. Seremos transformados, ¿no? en un abrir y cerrar de ojos, según 1 Corintios 15, 52. La segunda posible significado de la trompeta sería liberación, rescate, por ejemplo en Sofonías 1, Zacarías 9. Así que la trompeta puede también conllevar esta idea de liberación, freedom, ¿ok? Liberación, rescate del pueblo, rescate de sus enemigos en este sentido. Así que podría ser en primer lugar un encuentro con Dios, en segundo lugar una liberación, y también es verdad que encajaría bien con nuestro pasaje cuando pensamos en la verdad de que la segunda venida será un acto de gran liberación, porque nosotros seremos librados, gracias a Dios, de nuestra maldita naturaleza pecaminosa. Imagínate, queridos hermanos, ¿no? Despertaros un día para nunca más volver a pelear con el pecado, nunca más tener un pensamiento indigno de Dios, nunca más, nada sucio, nada impuro. Wow, eso va a ser increíble, va a ser una liberación. No seremos librados de la corporalidad, pero sí seremos librados de la naturaleza pecaminosa, que es algo ya espiritual, ¿ok? Y una tercera cosa que algunos comentaristas han propuesto es que la trompeta tiene que ver con Levítico 25, proclamando ya el día del jubileo, que en realidad, si fuese no el jubileo, el eterno jubileo, en realidad estaríamos realmente repitiendo lo del segundo punto, o sea, liberación, ¿verdad? Liberación en ese sentido, plena palabra, porque ¿qué es el jubileo? Sino la proclamación de libertad. Así que bueno, ahí tenéis tres matices que de nuevo todos encajan, pero lo que sí quisiera aquí subrayar, y creo que a lo mejor es uno de los puntos más importantes que voy a ahora resaltar, es que esta venida de Cristo, y es aquí donde yo llevaba muchos años y he equivocado, ¿no? Y aquí la razón por la que no creo que MacArthur lleve la razón al utilizar este pasaje como una alusión al rapto secreto 7 años antes de la segunda venida. Hermanos, como he dicho, este versículo es el versículo más ruidoso de la Biblia. En el pasaje, versículo 16, tenemos la venida pública,
la venida visible y la venida audible del Salvador Jesucristo. Aquí no tenemos un rapto secreto. Es que no es secreto. Esta venida es pública, es visible y es audible. Grito de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios. O sea, 3 expresiones ruidosas en un solo pasaje. Nos está hablando de algo público, que la gente se va a enterar de esto, que esto no va a ser ningún evento secreto, oculto, no. Esto es algo público y visible. Y luego eso también encaja con otro texto, ¿no? En Apocalipsis 1, versículo 7. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. De nuevo voy a comprobar porque no sé si es el 1.7 o el 1.17, pero casi estoy convencido que es el 1.7. A veces se me olvidan los versículos. A ver, 1.7. He aquí que viene con las nubes. Todo ojo, ¿ves? Todo ojo le verá. Apocalipsis 1.7, o sea, esto encaja con Apocalipsis 1.7. Todo ojo le verá. No dice, no, solamente los creyentes le verán. Todo ojo le verá. Y esto encaja también lo que creo que tenemos aquí. Una venida visible, una venida audible del Señor. Y luego sigue diciendo en el versículo, ya hemos hablado del versículo 16, vale, número 17. Luego nosotros los que vivimos, o sea, si tú y yo seguimos vivos, ¿no? En la segunda venida, estamos vivos cuando regrese Cristo, dice, nosotros que estamos vivos, los que hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quiénes? Con ellos, es decir, con los hermanos difuntos, cuyas almas han estado con Cristo, en el estado intermedio. Ahora sus almas han sido reunidas con sus cuerpos, han recibido su cuerpo glorificado, están ahora recibiendo al Señor en el aire. Y acto seguido número 2, y esta es la razón de nuevo por la cual no vamos a preceder a los que durmieron. Nosotros, los que estamos vivos, los que hemos quedado, seremos raptados, arrebatados, juntamente con los creyentes difuntos. Los que han recibido ahora sus cuerpos glorificados, que están brillando con la gloria de Dios, nosotros seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces, creo que el pasaje ahora es bastante fácil de entender. El orden será: los muertos en el día final, Cristo viene, voz de mando, dando su mandamiento a estos cuerpos a vivir, pensando por ejemplo en Ezequiel 37, otra imagen donde los huesos secos y muertos, ¡boom!, reciben vida gracias a la proclamación, la profecía del profeta Ezequiel por el poder del Espíritu Santo. Luego empiezan a vivir, pasará lo mismo, habrá una resurrección de todos los muertos, y aquí estamos pensando concretamente en creyentes, recibirán sus almas y recibirán al Señor. Y nosotros, los que estamos vivos, subiremos también con ellos, habiendo recibido también nuestros cuerpos glorificados. Ahora bien, aquí en este texto no habla sobre nuestra glorificación, pero desde luego sabemos que tendremos que ser glorificados para poder recibir al Señor en el aire, porque carne y sangre no puede heredar estas cosas venideras, según explica 1 Corintios 15. Necesitamos un cuerpo glorificado. No hay nada impuro que pueda entrar a la presencia de Dios. Entonces tendremos que tener esta naturaleza pecaminosa arrancada de nosotros. Así que vale, el pasaje no habla sobre la transformación, la glorificación de los que estemos vivos en la segunda venida, pero bueno, esta doctrina está por ahí. Seremos glorificados en 1 Corintios capítulo 15, pero en este texto no se habla al respecto. Entonces ya está, vamos a ascender con los creyentes muertos, vamos a estar con el Señor, vamos a recibirle en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor. No estaremos con el Señor 7 años para luego volver a poblar la tierra en el milenio, estar 1000 años, bueno, en la tierra haciendo no sé qué, no sé cuánto, y luego después de 1000 años volver a estar con el Señor. No, estaremos con el Señor ya siempre. Cuando Cristo venga por segunda vez, estaremos con Él por los siglos de los siglos. Así que aquí tampoco tenemos una doctrina del milenio, ¿no? Porque aquí, bueno, ya esta crítica se aplicaría a los premilenialistas históricos. Aquí no tenemos ninguna doctrina del milenio. Aquí uno esperaría aquí encontrar que nosotros seremos arrebatados y luego Pablo tendría que decir y luego empieza el reinado milenial. No, Pablo no dice esto. Pero bueno,
No está en el texto entonces el milenio venidero, ni está en el texto tampoco un rapto 7 años antes de la segunda venida de Cristo. Por eso es importante leer el pasaje como si lo leyéramos por primera vez, ¿verdad? Leemos el pasaje, vemos lo que está ahí en el pasaje y al hacer esto evadimos imponer en el texto cosas que no están ahí. Por ejemplo, lo que acabo de decir es ahora mismo. Yo no puedo usar este texto para defender la idea de que el creyente recibirá un cuerpo glorificado en el día final. Lo puedo hacer a partir de 1 Corintios 15, pero no lo puedo hacer a partir de 1 de Tesalonicenses 4, ¿ok? Y por lo tanto, aplico la misma regla 3 a los hermanos dispensacionistas que intentan usar este pasaje para defender el rapto. Ok, ellos podrían deducir a partir de Daniel que habrá un rapto 7 años antes de la segunda venida. A lo mejor a partir de Daniel podrían hacerlo. Yo no estoy de acuerdo, pero a lo mejor podrían. Pero no pueden usar 1 Tesalonicenses 4 para hablar de un rapto 7 años antes de la segunda venida, porque creo que 1 Tesalonicenses 4 es el texto neotestamentario más usado para defender la doctrina del rapto, y yo no encuentro la doctrina del rapto pre-segunda venida aquí en el texto. Sí, encuentro la doctrina del rapto, y hay muchas personas, por ejemplo, en esta semana, ¿no? Cuando me hice el vídeo sobre Armando Alducín diciendo, no, es que este Graham no cree en el rapto. ¿Qué va? Claro que sí creo en el rapto. Eso es una falsa acusación. Yo creo en el rapto. Simplemente creo que el rapto se da en el momento de la segunda venida, no 7 años antes. Así que, bueno, y acabamos con un hermoso texto de Pablo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Claro, Pablo entonces dice a la iglesia, aquí está diciendo claramente, mira, no tenéis por qué preocuparos por los hermanos que están muertos, porque ellos están con Cristo. Sus almas están con Cristo. En el día final tendrán sus cuerpos glorificados, sus almas serán reunidas con sus cuerpos y recibirán al Señor, y luego nosotros los seguiremos. O sea, no tenéis por qué estar tristes por los hermanos fallecidos. O sea, ellos son grandemente bienaventurados, y en cierto sentido van a ser más bienaventurados que nosotros, porque van a recibir al Señor primero y ya están en la presencia de Dios, ¿no? O sea que con ojos de fe podemos entender que el creyente muerto está casi en un mejor estado que el creyente vivo, porque ellos están viendo a Cristo cara a cara, están viendo su gloria, y ellos ya han recibido la herencia, ¿no? Y nosotros estamos aquí todavía peleando con enemigos y peleando con nuestra naturaleza pecaminosa. Así que Pablo concluye esta sección de forma muy bonita. Y luego aprovecha, ¿no?, para, seguir hablando sobre escatología. Voy a leerles una cita aquí de un buen libro que conseguí de peregrino este año. El año pasado, ya mi cumple, mayo, porque varios hermanos que me seguían en Facebook, cuando antes usaba Face, me regalaron libros, me compraron libros de peregrino, y un hermano me regaló este libro, La Biblia, el más allá y el fin del mundo, ¿no? La Biblia, más allá y el fin del mundo. Voy a leeros un pasaje que resume muy bien que hemos leído aquí hoy. Dice, lo que Pablo quiere decir es, no os preocupéis por vuestros seres queridos que han muerto en el Señor. En ningún sentido serán menoscabados cuando Jesús venga. Por el contrario, los que para ese entonces estén con vida en la tierra tendrán que esperar que las almas de los que murieron se reúnan con sus cuerpos. En aquel momento de espera, los sobrevivientes serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Entonces, ambos grupos juntos, en una sola gran multitud, saldrán a recibir al Señor en el aire. Ahí tenéis un resumen hermoso de lo que Pablo está diciendo en el pasaje. Así de sencillo, no está hablando de un rapto 7 años antes de la segunda venida, está hablando de la segunda venida. Está hablando de la vuelta del Señor. Y no habla de incrédulos porque está pensando en el contexto pastoral de cómo consolar a una iglesia que ha visto hermanos morir antes de la llegada del Señor Jesucristo. Y, mira, fíjate, eso es lo que dije Hendrickson también. Nótese las palabras, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderán del cielo. Se ha calificado este versículo como el más ruidoso de toda la Biblia, lo que os comenté antes. Sin duda, que indica que la venida del Señor será pública y audible, y la venida de Cristo será claramente visible. Y dice Pablo, estaremos con el Señor para siempre. Nótese, por favor, que dice para siempre, no por 7 años. Siempre con el Señor. Cuán maravilloso será, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Entonces, hoy lo que he procurado hacer es simplemente leeros pasaje de 1 Tesalonicenses 4,
pensando en esta cita de John MacArthur, donde él ha comentado en su teología sistemática aquí a finales de la Biblia, dice: enseñamos el regreso personal y corporal de nuestro Señor Jesucristo antes de la tribulación de 7 años para sacar a su iglesia de esta tierra. Y pone ahí 1 de Tesalonicenses 4:16. Y simplemente he dicho en esta grabación que no. El pasaje de 1 Corintios 4 no está hablando de ningún rapto 7 años antes. No lo digo por odiar a MacArthur, ni mucho menos. Si amo a MacArthur, si algunos me están acusando de idolatrar a MacArthur, no es así, ¿no? Pero yo sí tengo a estos siervos de Dios en alta estima. Y, de nuevo, ¿está la doctrina del rapto en 1 Tesalonicenses 4? Sí, la doctrina del rapto sí está en 1 Tesalonicenses 4. Segunda pregunta: ¿está la doctrina del rapto 7 años antes de la segunda venida en 1 Tesalonicenses 4? No. Hay que ser honesto. Si alguien quisiera ver un rapto 7 años antes, 3 años y medio antes de la segunda venida de Cristo, tiene que acercarse a este texto con un prejuicio, ¿verdad? Con la precomprensión de otro pasaje, tal vez Daniel, sus 70 semanas, y imponer una lectura de este texto, 1 Tesalonicenses 4, pensando en Daniel, ¿verdad? Pero el pasaje en sí no está enseñando un rapto 7 años antes de la segunda venida. El pasaje nos está enseñando claramente el rapto en la segunda venida de Cristo. Y es la segunda venida de Cristo porque es un evento audible, es un evento público, es un evento visible y todo ojo le verá, ¿ok? Así que de nuevo, repito lo que he dicho antes. Yo respeto mucho a mis queridos hermanos de diferentes campos escatológicos. Yo también llevo casi toda mi vida cristiana en el campo dispensacionalista. Ha sido realmente recientemente, después de mucho meditar, mucho pensar, que he cambiado de parecer, ¿ok? No vamos a condenar a nadie por estas cosas. Mi perspectiva ahora es la perspectiva amilenial, que es la perspectiva protestante tradicional. Nuestras confesiones de fe protestantes, incluso los reformadores como Calvino, Lutero, todos no compartían esto, eran amileniales, ¿cierto? Así que yo soy protestante en este sentido, mi escatología es amilenial. No condeno a los que pertenecen a otras escuelas y espero que los que sois de otras escuelas, espero que no me condenéis a mí tampoco. Pero esta grabación, el propósito no es anular por completo la idea del rapto 7 años antes de la segunda venida, pero sí la meta de este vídeo ha sido aclarar que en 1 Tesalonicenses 4, que la doctrina del rapto 7 años antes de la segunda venida simplemente no está. Es que no está. Espera algo en el pasaje que no está ahí, ¿ok? Y nada, espero que haya sido de bendición para vuestras vidas la grabación. De nada, espero que tengáis un día precioso en el Señor hoy, día domingo. Con vuestras iglesias locales, si estáis congregándoos, y si estáis online también, pues que el Señor se mueva, que se glorifique entre vosotros, santificando sus ovejas y llamando a muchos incrédulos hacia el arrepentimiento, para que también sean arrebatados juntamente con el pueblo de Dios en el día final. Aleluya. Así que nada, queridos hermanos, gracias por vuestro tiempo. Ya llevo una horita, así que voy a pagar porque no quiero abusar más de vuestro tiempo, pero creo que sí es un tiempo edificante, un tiempo útil. Y este tipo de vídeo creo que es importante que los hagamos, porque he visto muchos vídeos online de gente realmente atacando, denunciando, maldiciendo a hermanos de otros campos, y creo que no, esta no es la actitud. Si vamos a hablar de estos temas, hagamos las cosas con amor fraternal, con ternura, con compasión. Y la conclusión que podemos sacar de nuestro pasaje hoy es que 1 Tesalonicenses 4 no está enseñándonos sobre un rapto 7 años antes de la segunda venida. Está diciéndonos que el arrebatamiento se da en la segunda venida. Así de sencillo, ¿ok, hermanos? Pues nada, os mando un abrazote en el amor de Cristo desde Santa Almería. Y gracias por vuestro tiempo juntos. Os comento también que gracias a Dios, anteayer llegamos ya a 100,000 personas en la página, así que muchísimas gracias por poner like en todo, por compartir material, por los comentarios, aunque bueno, hay bastantes comentarios negativos también, pero bueno, esto estamos ya bien acostumbrados a esto, y si vamos a posicionarnos públicamente en determinados asuntos, pues contamos con esto. Eso es
Eso es lo que tenemos que, esperar y soportar. Os envío un abrazo en Cristo, como siempre. Saludos en el amor del Señor. Gracias por el tiempo juntos. Como siempre, Soli Deo Gloria. Hasta luego.